Joachim Löw es una leyenda absoluta de los banquillos de Alemania, el ganador del Mundial de 2014, ganador del último título absoluto de la selección absoluta masculina de Alemania con la Confederaciones de 2017 y un entrenador que lleva 4 años sin entrenar, que nos provoca la siguiente pregunta. ¿Por qué no coge ningún puesto? Nadie le quiere, está retirado. Hoy abordamos este tema. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Joachim Löw fue uno de los entrenadores más importantes y también de los más codiciados en mediados de la década de los 2010. Cuando ganó el Mundial de 2014, venía de hacer una gran exhibición tanto en el Mundial de 2010 como en la propia Eurocopa de 2008 llegando a la final, en la Eurocopa de 2012 siendo semifinalista, en el Mundial 2014 gana el Mundial, culmina el proceso de creación de la nueva Alemania ganadora del mundo, en 2016 todavía llega a la semifinal de la Eurocopa y en 2018 empieza la crisis con esa primera eliminación en una fase de grupos de un Mundial de la historia de Alemania. En 2021 también toma las riendas de la selección alemana, continúa al frente tras 15 años en la Eurocopa de Europa en general, porque no fue en ningún país, aunque Inglaterra ya sabéis que jugó todos sus partidos en Inglaterra. Toma las riendas de esa selección alemana y son eliminados en octavos de final por parte de la selección inglesa, en lo que fue una derrota muy dura para el país porque siempre ha sido el claro dominante, uno de los claros dominantes del fútbol europeo, y no llegar ni siquiera a cuartos de final o a semifinales de la Eurocopa es algo bastante doloroso. En 2021 deja su puesto, lo ocupa Hansi Flick, el que fue su asistente en 2014 durante muchos años y que ahora es uno de los mejores entrenadores del mundo después de ese proceso por el Bayern München, y desde entonces no ha vuelto a entrenar a ningún lado Joachim Löw, aunque ha sonado para muchos clubes distintos. En febrero ha cumplido 65 años. Sebastian Hoeneß ha igualado además un dato suyo que le ha recordado al fútbol alemán, que Löw es más que un seleccionador. Hoeneß fue el primer entrenador que llevó a 2 semifinales de Pokal al Stuttgart desde que se fundó la Bundesliga. Löw lo hizo en 1997 cuando ganó la Pokal, la penúltima Pokal del Stuttgart hasta que la ganó Sebastian Hoeneß en este pasado 2025, y en 1998 sonó como interino para el Borussia Dortmund, pero finalmente fueron a por Kovac. Ahora aquí la pregunta es ¿por qué nadie le quiere, o por qué nadie confía en él, o por qué él no acepta alguna de las ofertas que le ha llegado? Vamos a empezar por la pregunta de si está retirado, porque una posibilidad es que el mundo piense que está retirado y él mismo tampoco le apetezca muchísimo entrenar, a no ser que le llegue alguna oferta importante. La realidad es que es mentira. En diversas entrevistas estos años ha dejado claro que no está retirado y que está dispuesto a asumir un nuevo desafío siempre y cuando esté 100% convencido de que puede marcar la diferencia y lograr algo. Dice que su principal objetivo es ser la cabeza de un país del Mundial 2026. Por ahora hay que esperar para saber cuál será su destino, pero lo bueno es que va a tener muchas opciones porque hay 48 países que van a estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En una entrevista con Kicker hace un tiempo dijo que había habido alguna oferta en los últimos 2 años, pero que no sentía que tenía que cogerlas, que ahora se ocupará de opciones emocionantes, y al mismo tiempo habló sobre sus puntos fuertes, diciendo que tiene experiencia con equipos nacionales, con preparar a un equipo con una visión de más de 2 años para un torneo, pero a toda costa no quiere regresar, es decir, no va a aceptar volver a cualquier precio y no siente la presión de tener que continuar y de estar trabajando en diferentes equipos, que necesitaba un tiempo para ganar distancia después de 15 años seguidos como seleccionador de Alemania, reflexionar, analizar sus emociones, que disfruta mucho del tiempo de la familia y los amigos, y que ha aprendido a lo largo de los años que tiene que escuchar bien a mí mismo y que es la hora de envejecer, y que la ventaja de envejecer, es mirar las cosas con calma. Además, ha dicho que se arrepiente de no haberse marchado tras el Mundial de Rusia 2018. Dijo que dimitir habría sido el paso correcto, pero fue un duro golpe. Querría erradicar esta desgracia con Oliver Bierhoff. Había una dosis de rabia que querían transformar en energía positiva. Llegó la Eurocopa 2021 y tampoco funcionó como pensaba. Que diga esto ahora, de algo que pasó hace 7 años, indica que ha estado pensando en su trayectoria y en qué podía haber hecho de mejor forma para poder analizar qué hacer en un futuro con un nuevo proyecto, lo cual nos quiere decir que aunque no está dispuesto a volver a cualquier precio, sí quiere volver a entrenar y sí piensa en ello de manera medianamente rutinaria, con lo cual posiblemente sus agentes, también él,
estén pensando en cómo devolverle al mundo de los banquillos. Él mismo ha dicho que ha habido diferentes ofertas que no eran las adecuadas en el pasado, y también es verdad que ha habido muchos rumores que le han asociado a diferentes equipos. El último, el más evidente, que fue Joachim Löw al Borussia Dortmund. Después del despido de Nuri Sahin se hablaba de que el Dortmund buscaba una opción de 6 meses hasta verano, y en verano darle las riendas a un entrenador joven de la nueva escuela, como por ejemplo Roberto De Zerbi, que está en el Marsella, o Sebastián Hoeneß, antes de que renovara su contrato con el Stuttgart. Al final fueron a por Niko Kovac, que es una especie de híbrido que te sirve para rendir ya y que les ha servido porque les clasificó a Champions, pero también a largo plazo. Y Joachim Löw se quedó sin el trabajo o el posible trabajo en el Borussia Dortmund, porque aparentemente le habría estado dispuesto. También es cierto que en febrero de 2024 sonó para el Bayern, porque cuando Tuchel dijo que se iba a ir, el nombre de Löw sonó entre tantos otros. Él lo rechazó y dio una pista de su posible siguiente trabajo. Dijo que había diferentes motivos, que el Bayern no estaría interesado en él como entrenador y que él tampoco estaría interesado en el Bayern, que ha trabajado muchos tiempos en Alemania, tanto en la selección como en clubes, porque recordemos que fue entrenador del Freiburg antes de Christian Streich y también entrenador del Stuttgart, y que su siguiente trabajo, después de 4 años, le gustaría que fuera fuera de Alemania, que ya se conoce todos los estadios y clubes a la perfección, ya no es una motivación para él entrenar en Alemania. Se llegó a filtrar en su día que estaba dando clases en español para poder entrenar en España, y ahí salió el nombre del Real Madrid o del Barça en su momento, pero ya sabéis, rumores fugaces que vienen como una estrella fugaz que se para un segundo en el firmamento y que se vuelve a ir. Yo creo que nunca tuvieron mucho sustento. Está el caso de Arabia Saudí, porque según ha informado Bild recientemente, en este primavera de 2025, rechazó ser el entrenador de Arabia Saudí en 2023, un puesto que finalmente acabó cogiendo Roberto Mancini. Es curioso que salga esta información 2 años después, lo cual quiere decir que igual Löw está pidiendo a sus amigos de la prensa alemana que muevan un poco su nombre para que los clubes y los países sepan que está en activo. Y la última noticia es de Sportbild, y es que ha rechazado coger el puesto de seleccionador de Uzbekistán, un país que evidentemente no es una de las principales potencias del fútbol mundial, pero que ya está clasificado al Mundial de 2026, lo que comentábamos antes, lo bueno de que haya haya 48 países en el próximo Mundial. Un rumor, el más reciente, de este mismo mes de agosto, que ha rechazado Joachim Löw porque no quiere coger el puesto de Uzbekistán. Ya sabíamos que su objetivo era llegar al Mundial de 2026, pero no a cualquier precio, y posiblemente él cree, y yo creo también, que está para más que para aspirar a ser el seleccionador de Uzbekistán, con todo mi respeto para la gente uzbeca, que está ahí, por ejemplo, Kusanov, el futbolista del Manchester City, que ya tienen una buena primera pieza de toque. Por hablar de todo esto, yo siento que en los últimos 4 años, y de hecho en los últimos 6, 7, desde ese Mundial de Qatar, su imagen se ha visto muy manchada, no solo por, evidentemente, pues todo el tema de las imágenes famosas metiéndose la mano en los pantalones o oliéndose los dedos y demás, sino también por lo mal que le ha ido a Alemania en esos últimos años. Pero Joachim Löw es un entrenador como la copa de un pino, teniendo en cuenta además que ha conseguido una cantidad de cosas impresionante. No solo esa última pócal o penúltima pócal hasta este año que hablábamos del Stuttgart, también entrenador del Freiburg, y todo lo que ha conseguido con la selección alemana, sino también por cómo es él como entrenador, porque es un gran gestor de grupo y con un gran respeto para los jugadores. De hecho, para el Dortmund, uno de los que lo propuso públicamente fue Lothar Matthäus, ¿vale? Para que nos situemos un poco del tipo de figura de la que hablamos con Joachim Löw. También por lo bueno que es captando futbolistas y convenciéndolos de que jueguen para él y de que crean en su idea, porque lo hizo con Musiala. En una entrevista de Kicker contó cómo convenció a Musiala para que jugara con Alemania en lugar de Inglaterra antes de la Eurocopa 2021. Luego también ha tenido un liderazgo en momentos difíciles y en torneos a vida o muerte. Entre 2016 y 2016 tiene una racha histórica. Segundo en 2008, tercero en 2010, semifinalista en 2012, primero en 2014, semifinalista de nuevo en 2016 y, como comentábamos, campeón de la Confederaciones en 2017. Su gran error fue no confiar en la nueva generación de futbolistas, que la nueva generación de futbolistas de Alemania fuera malísima, porque echas la vista atrás y la generación del 95-96 de Alemania, algún día podremos hacer un vídeo de esto, es un drama. O sea, futbolistas que en 2018 tendrían 23, 24 años, en el Mundial, en la Eurocopa del 21 tendrían 24, 25, que hayan asentado verdaderamente en la élite, es un drama. O sea, que también le pilló una mala generación de futbolistas de Alemania
y luego irse, porque no es un tema de que no consiguiera el hacer un recambio generacional, hizo un gran recambio generacional después del Mundial de 2006 y le salió muy bien. Luego también es un entrenador que ha apostado mucho por el análisis de datos, a pesar de ser un entrenador de la vieja escuela. No dudó en integrar herramientas tecnológicas avanzadas como la Match Insights, que le recopilaba hasta 60 millones de datos por partido, tanto de sus jugadores como de los rivales. Revolucionó el estilo de juego de Alemania, promoviendo un estilo de juego ofensivo en el que la posesión de pelota jugaba un papel fundamental en vez del juego directo que caracterizaba a los alemanes antes de la llegada de Joachim Löw. Luego ha sido un grandísimo comunicador porque sus frases han seguido resonando con el paso de los años. Lo pudimos ver en el Mundial de Qatar, en ese famoso documental de Prime Video en el que justo después de perder el primer partido contra Japón, Hansi Flick analiza el partido y antes de entrar a hablar del partido, reuniendo a todos los jugadores, recuerdo una frase mítica de Löw, que es: ¿de qué sirve una vaca que te da 10 litros al día si derrama el cántaro por la noche? ¿Vale? La cara de los futbolistas evidentemente fue bastante curiosa, porque muchos de ellos sabían a qué se refería Hansi Flick, otros de ellos, los más jóvenes que no compartieron vestuario con Joachim Löw, posiblemente no. Básicamente, ¿de qué te sirve correr 10 kilómetros si luego en el momento clave lo dejas todo echar a perder? Y luego hay una anécdota muy curiosa de Jürgen Klinsmann, que habla de por qué tardó apenas 30 segundos en decidir que iba a ser su asistente. En una entrevista, creo que con un canal de YouTube o un podcast surcoreano, la verdad es que está muy bien la entrevista, él en inglés, evidentemente habla Jürgen Klinsmann, cuenta que Joachim Löw era un gran entrenador y ya había sido primer entrenador, pero le faltaba un porcentaje para poder acabar de cumplir su licencia. Entonces estuvo un rato con su grupo. Cuando dice su grupo no me queda claro si es con la selección de Alemania o con otro grupo de entrenadores, pero bueno, estuvo un rato con Klinsmann y tuvo que hacer un ejercicio para explicar la salida de balón y para explicar un poco cómo armar muy bien una línea de 4 en defensa. Y dice Klinsmann que en 30 segundos explicó perfectamente cómo cada jugador debe moverse y debe actuar, cada uno de ellos, en diferentes situaciones dependiendo de dónde esté el balón, y que en ese momento, por la velocidad y por el genio táctico que era Joachim Löw en su momento, vio que tenía que ser su asistente y luego ha acabado siendo uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol de selecciones, porque esto creo que no hay ninguna duda. A mí me parece que Joachim Löw ha cometido un error. Yo creo que a mí me sorprende que ningún equipo o selección, sobre todo de la parte media alta, o sea, que Bélgica no le haya ofrecido el puesto, no sabemos si se lo ha ofrecido, pero también creo que es un error de Joachim Löw el decir: quiero volver y quiero entrenar, pero no a cualquier precio, porque cuanto más tiempo pases, más jóvenes aparecen por detrás de ti, que están dispuestos a aceptar pequeños trabajos para luego aceptar grandes trabajos, y más posibilidades tienes de quedarte sin entrenar. Yo creo que, a no ser que un equipo se vuelva loco, ¿no? Un Brasil, si Ancelotti le hubiera dicho que no, o algo por el estilo, o hace falta un interino en Alemania, creo que no volverá a entrenar Joachim Löw, y me parece una pena porque creo que es un entrenador que todavía tenía cosas que decir, y sobre todo porque creo que su legado se va a ver muy manchado por esos años finales en la selección alemana. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros al respecto de todo esto, si creéis que se ha equivocado Löw, si se equivoca el mundo del fútbol, o si debería retirarse directamente para el bien de tanto selecciones y clubes como del propio Jogi Löw. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.